Dios bendiga a nuestros hermanos. Ya, ahora sí se escucha, hermanos. Disculpen por el contratiempo con el audio. A veces nos pilla la tecnología. Pero bueno, habiendo ya solucionado todos los problemas de audio, daremos comienzo a este servicio de escuela dominical y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con la alabanza que indicará nuestro hermano David. 282 el himno. 282. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor, es Rey y me vengo al hermano, es Rey y me brinda su amor. Dejando su trono de gloria, venido a salvar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me resta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta hoy mi vida, que a ti solo quiera rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Amén. Por este hermoso cántico demos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siguiendo el orden del servicio de nuestra escuela dominical, pasaremos a orar delante de la presencia del Señor para que Dios sea confirmando todo este servicio, para que usted que nos está viendo desde YouTube pueda estar en comunión juntamente con nosotros, podamos estar todos en un mismo espíritu. El Señor sea confirmando la lección y el texto que pasaremos más adelante a exhortar para que Dios todo sea confirmándolo. Así que le voy a invitar que usted donde se encuentre en su hogar pueda inclinarse o inclinar su corazón delante de la presencia del Señor y oramos todos ante Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre,
Le damos gracias, Padre bendito, por cuanto en su amor y misericordia nos ha otorgado este día, Padre amado. Sus misericordias se han renovado para con nosotros en esta mañana. Hemos podido ver nuevamente la luz del sol y todo esto es misericordia suya, Padre Santo. Le damos gracias, Padre eterno, por este hermoso día que nos regala, en el que podemos, Dios eterno, poder compartir de esta enseñanza. Poder compartir, Padre bendito del cielo, de esta porción de su palabra que sabemos que hará de tanto bien para nuestras vidas espirituales, Padre Santo. Nos otorgará crecimiento. Esta palabra quedará guardada y sellada en nuestros corazones, Padre amado, y nos permitirá, Dios bendito del cielo, en todo gozo, en toda armonía y en toda paz poder disfrutar de esta, Padre eterno del cielo. Otorguen ustedes su sabiduría, otorguen usted, Padre bendito, de revelación. Otorguen usted, Padre amado, todo aquello que proviene del cielo para que podamos entender cuando abramos las Escrituras, para que podamos, Dios bendito, nuestra alma ser gozada, podamos, Dios eterno, sentir su presencia cuando la palabra nos sea exhortada, sea su bendición alcanzando a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, Padre bendito, por esta pandemia, y a nosotros que nos encontramos en su templo, otórguenos de su paz, de su gracia, Dios bendito, para hacer todo lo que tengamos que hacer para honra y gloria de su nombre. Levantando de esta oración, no queremos antes hacerlo, Padre eterno, sino rogar por los enfermos, por todos aquellos que se encuentran postrados con algún malestar, y que todo, como siempre, sea para honra suya. Bondades y misericordias que clamamos a usted por los méritos de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Las glorias damos a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a exhortar la clase. Vienen los coritos. Después usted exhorta el texto y me entrega el servicio y terminamos con el himno. Amén. Amén. Le voy a invitar para que usted pueda buscar la enseñanza que tenemos dispuesta para esta mañana, la cual se encuentra en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y le vamos a dar lectura a los versos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4. Le voy a reiterar una vez más, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, y el texto que confirma esta enseñanza, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Es como siempre a saber nuestro que cada vez que participemos de un servicio espiritual debemos estar siempre con nuestra Biblia a mano para poder seguir la lectura. Es por esto que al estar usted en su hogar y nosotros acá en el templo, le daré yo lectura a la palabra del Señor de corrido, nos lo haremos intercaladamente y lo procederé a hacer en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Amén. Y el texto de confirmación, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Desde ya el Señor Jesucristo añada bendición a la lección que en esta mañana por misericordia me ha correspondido compartirle usted, y a posterior quedará nuestro pastor para que también nos exhorte el texto de confirmación. Como usted sabrá, la escuela dominical, Dios nos ha bendecido a nuestro hermano Eleazar y a mi persona de poder ir domingo a domingo enseñando esta porción de la palabra. Hoy le hubiese correspondido a nuestro hermano Eleazar, como usted sabe, me correspondió a mí la semana pasada, pero tenemos en nosotros la alegría de que ha nacido un nuevo miembro de nuestra iglesia, nuestro hermano Ezequiel, y nuestro hermano Eleazar se encuentra también junto a su esposa, y desde acá le deseamos bendiciones. Ya pasando a proceder a la enseñanza en sí, vamos a recordar que hemos estado ya introduciéndonos en lo que es este primer capítulo del libro de los Efesios. Y el libro de los Efesios tiene una particularidad, que no es un libro confrontacional como lo han sido otros libros que hemos estudiado. Si nos vamos a los últimos 3 libros que hemos estudiado, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y el libro de los Gálatas, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía que defender el Evangelio de Cristo porque había muchas personas que estaban en contra de ese Evangelio. Y nos vamos a situar en Primera y Segunda Corintios para recordar que la iglesia era una iglesia que estaba en constante pecado, que era una iglesia que habían situaciones entre medio que ni siquiera entre los gentiles se nombraban. Y a pesar de que era una iglesia que en cuanto a los dones espirituales, Dios los había bendecido mucho, no lo estaban bien utilizando. Y Pablo nos deja una cátedra de todo lo que son los dones espirituales, y etcétera. Después nos pasamos al libro de los Gálatas, que lo terminamos de estudiar poco tiempo atrás, y nos habla de cómo habían los judaizantes, estos pseudocristianos que querían que los hijos de Dios, los gentiles que se encontraban en toda la provincia de Galacia, pasaran a estar bajo el yugo de la ley para recién poder acceder a la gracia. Y es ahí cuando Pablo, la sabiduría que le entrega el Señor, los empieza, a la luz de la palabra, los empieza a confrontar y a decir que realmente lo que a nosotros nos debe importar es la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es la que realmente nos ha hecho libre. Pero este libro de los Efesios tiene otro matiz. Es más bien una exhortación de la rica gracia del Señor. Nos habla del Evangelio de Cristo, nos habla de la gracia, de la herencia del Señor. No es tan confrontacional como los libros anteriores, sino que es pura gracia del Señor hablando a la iglesia. Y no solamente a la iglesia de los Efesios, sino que hoy también usted debe entender que esta palabra es para su vida y es para mi vida esta lección. Y hablando un poco de eso, la iglesia de los Efesios, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, nos habla que era la iglesia, casi la iglesia en la situación ideal. Casi era una iglesia que estaba como Dios quisiera que fuera la iglesia. En Apocalipsis 2 nos encontramos que es la descripción que hablan de la iglesia de los Efesios. Pero ¿qué era esto tan maravilloso para describirla casi como la iglesia ideal? Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 15 de la enseñanza, que nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Si nos vamos a examinar este versículo, lo principal que vamos a encontrar es la palabra fe en el Señor Jesucristo y la palabra amor para con todos los santos. Esto, hermano querido, es lo que Dios quiere de su iglesia, lo que Dios quiere de usted y Dios quiere de mí. Debemos entender que la iglesia, no solamente la iglesia de Efesios, sino todo el cuerpo de Cristo que somos nosotros, las almas que fueron salvadas por el sacrificio de Cristo somos nosotros, y Dios demanda y quiere esto de nuestras vidas: que tengamos fe en el Señor Jesucristo y que tengamos amor para con todos los santos. Nosotros nos vamos a recordar el versículo que dice
No nos cansemos pues de hacer bien. Y después dice, más allá, ¿a quiénes? A la familia de la fe, a los santos. Entonces nosotros debemos procurar siempre hacer el bien y tener amor para con todos, pero sobre todo con la familia del Señor, con los santos, que somos la iglesia. Y es así que nosotros debemos entender que así como Dios nos amó a nosotros, también nosotros debemos ver reflejado el amor para nuestros semejantes, para nuestros hermanos en la fe. Y aquí el versículo dice, por esta causa, también yo habiendo oído. No es que solamente a Pablo le llegaron las noticias por oído, sino que Pablo había estado con ellos, como nos explicaba nuestro pastor en la introducción del libro de los Efesios, había estado poco más de 3 años con la iglesia que se encuentra en Éfeso. Por lo tanto, Pablo conocía la iglesia, conocía los dones y conocía las características de esta iglesia. Entonces, cuando habla de que he oído de vuestra fe en el Señor, no es solamente que Pablo lo había oído, sino que él también lo había experimentado al estar en aquella iglesia. Y para seguir con la lección de esta clase, vamos a leer los versículos del 16 al 17 para seguir con un hilo conductor. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchas veces nosotros al orar nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de nuestras oraciones son en pos de pedirle algo al Señor. Y prácticamente nuestras oraciones pasan a ser listados de peticiones que le hacemos al Señor. Pero cuán importante es que así como Pablo, que decía, no ceso de dar gracias por vosotros, es que nosotros cuando oremos, en vez de postrarnos a pedir cosas al Señor, primeramente nos presentemos a Él para dar gracias. Cuán importante sería que de nuestras vidas salieran expresiones de gratitud para el Señor por todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Hermano querido, esto es lo que Dios quiere y demanda de nosotros, que tengamos un corazón agradecido y que cuando nos presentemos a Él, primeramente, antes de presentarle quizás nuestras peticiones, nuestra aflicción, nuestro dolor, partamos al revés y partamos dándole gracias al Señor por todas las cosas que el Señor ya ha hecho para con nuestras vidas. Este es el ejemplo que el apóstol Pablo nos deja. Y no es que solamente el apóstol Pablo estuviera orando por la iglesia que se encuentra en Éfeso, sino que se encontraba orando por todas las iglesias, la cual por misericordia del Señor se encontraba ministrando. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en el apóstol Pablo, la primera característica de la cual vamos a pensar de él es que el apóstol Pablo era un varón en el cual su principal ministerio era la evangelización. Pero el apóstol Pablo en varios versículos nos habla de la oración. Pablo también era un ferviente orador delante de la presencia del Señor. Y eso es importante que quede recalcado en nuestra vida. ¿Y qué era lo que pedía Pablo al Señor para los hermanos que se encontraban en Éfeso? No pedía, Señor, dale añadidura, Señor, concédele esto, Señor, concédele lo otro. Lo que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso era lo que hablábamos en los capítulos anteriores. Bendiciones espirituales, hermano querido. Esas son realmente las bendiciones que nosotros debemos pedir. ¿Qué pedía Pablo? Pablo pedía revelación, que es el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo da sobre los misterios de la verdad divina. Nosotros jamás vamos a poder entender la palabra del Señor si no es a la luz del Espíritu Santo. Nuestro pastor varias veces nos ha enseñado que cada vez que nosotros vayamos a leer la palabra del Señor, una porción de la Escritura, siempre debemos primero postrarnos en oración y pedirle al Señor que nos dé revelación, y ahí podemos comenzar a escudriñar las Escrituras. Y Dios también le pidió Pablo le pidió al Señor sabiduría para la iglesia de Éfeso. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es solo entender, porque cualquiera quizás pudiera entender un texto, pero tener sabiduría es tomar ese texto y saber aplicarlo para su vida y reconocerlo.
Esa es la sabiduría que Dios quiere para nuestras vidas, que no solamente seamos lectores, sino que también seamos hacedores de la palabra del Señor. Y la enseñanza pasada en el versículo 8, 9 y 10 ya nos decía que la iglesia le había entregado sabiduría. Pero aquí nuevamente Pablo reitera lo mismo, que para él es importante que la iglesia de Éfeso y esta iglesia, usted y yo, tengamos revelación del Espíritu Santo y tengamos la sabiduría para poder aplicarlo. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el versículo 18 nos habla de la iluminación espiritual para entender y apreciar la herencia de Cristo. Ya hemos hablado en todos estos versículos y así también vamos a hablar en el texto de confirmación que nos habla acerca de la herencia que Dios nos tiene preparado a los cielos. Y justamente voy a tomar un versículo del texto, pero solamente para citarlo, que es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la herencia de Cristo, una esperanza viva que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Jesucristo resucitó de los muertos, así también un día nosotros nos levantaremos y la gloria sea para el Señor. Si nos vamos a los versículos 19 y 20 de la enseñanza, nos dicen lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Su poder, ¿cuál es el poder? El poder del Señor, que dice: para que los creyentes puedan crecer en gracia, logren victoria sobre Satanás y el pecado, y así también tengan poder para testificar de Cristo con eficacia y alcancen la salvación final. Deben reconocer el accionar del poder de Dios, que esto también se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, pero el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano querido, para que nosotros podamos lograr victoria sobre Satanás, sobre el pecado, para que nosotros podamos tener poder para testificar de Cristo, debemos reconocer y tomar como nuestro el poder de Dios que les fue concedido a los apóstoles. Si nos vamos a Mateo capítulo 28, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Jesucristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesucristo se le había concedido toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, y a través del Espíritu Santo del Señor es que esa potestad, esa autoridad para predicar el Evangelio a nosotros también nos es concedido. Y con ese mismo poder que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo es que podemos derrotar a Satanás y derrotar al pecado. Jamás por nuestras propias cuentas, jamás por nuestra propia fuerza, porque vamos a ser vencidos, pero sí por el poder del Señor, que es a través de su Espíritu Santo. Ese poder en acción, manifestación y fortaleza del Espíritu Santo obrando dentro de los creyentes fieles, es el mismo poder y espíritu que resucitó a Cristo y lo sentó a la derecha de Dios. Ese, hermano querido, es el Evangelio. Aquel mismo poder que obra en el creyente, que obra en usted y obra en mí, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y es lo que encontramos nosotros cuando hablamos acerca del Evangelio. Cuando justamente se nos pregunta a nosotros qué es el Evangelio, cómo alcanzar la salvación, vamos a hablar de exactamente lo mismo, que esto lo encontramos en el libro de Romanos. Lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Romanos 10.
cuando nos habla y nos dice que si reconocieres con tu boca que Jesús es el Señor, que le levantó entre los muertos, ciertamente ahí seremos salvos. Y nos relata más adelante que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la salvación? Reconociendo que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por Dios el Padre. O sea, hermano querido, toda la predicación del Evangelio se centra en este poder, en que Dios le levantó entre los muertos mediante el poder del Espíritu de Dios a Jesucristo. Y ese mismo poder, el que nos fortalece a nosotros para vencer el pecado y vencer a Satanás y sus tentaciones. Nos bendiga el Señor. Y vamos a terminar con los versículos 21 al 23, que dicen así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La excelsa elevación que el Señor Jesucristo obtuvo sobre toda la creación y por sobre todas las cosas sobre la iglesia. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Si nosotros nos vamos al Salmo capítulo 8, nos vamos a encontrar con un salmo que nos habla de la grandeza del Señor. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Este salmo nos habla de la grandeza del Señor, que dice: cuán grande, oh Señor, es tu nombre en toda la tierra. Esa misma grandeza le fue otorgada al Señor, y ya lo leímos en Mateo capítulo 28, la gran comisión: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y más allá, hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es quien gobierna a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Esta, hermano querido, es la lección que Dios tenía preparada para nuestras vidas, que podamos entender que sin Dios, sin su poder, sin su revelación, sin su sabiduría, jamás hubiésemos entendido el Evangelio Santo. Y que por ese mismo poder que a Jesucristo le levantó entre los muertos, hoy usted y yo tenemos poder para predicar el Evangelio y para poder detener las acechanzas de Satanás. Así que el Señor nos bendiga nuestras vidas espirituales. Esta palabra del Señor sea confirmada nuestra palabra, y ahora nuestro hermano David nos va a acompañar con un corito mientras nuestro pastor está ya preparado para exhortarnos el texto. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús.
este himno le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces quedará nuestro pastor para exhortar el texto de confirmación, a quien el Señor le conceda mucha gracia. Continuando, hermanos, con nuestra escuela dominical, me corresponde exhortar, hermanos, el texto. Nuestro hermano Camilo es el que ha dado lectura, pero quiero yo volverlo a leer para que podamos, hermanos, memorizar mucho más los textos bíblicos. Dice así el texto, y daré lectura a estos versículos en el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice textualmente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Añada al Señor Dios bendición a esta lectura bíblica y, por cierto, en el Señor podamos toda vez expresar nuestra gratitud por tener con nosotros, hermanos, la palabra que ha traído bendición en todos los tiempos a una iglesia que está siendo, hermanos, adoctrinada y está siendo guiada para lograr el objetivo de Dios, donde podemos nosotros recordar a través de este primer capítulo del libro de los Efesios, donde no puedo dejar de destacar, hermanos, la intención del apóstol para dar a entender a esta iglesia acerca de la elección, acerca de la predestinación y acerca también de la redención, que todo ello debemos nosotros atribuirlos a la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no puedo dejar de traer a mi memoria que la palabra gracia, ciertamente, hermanos, nos lleva a la siguiente reflexión. Porque la gracia todo lo puede y Cristo es la gracia que ha descendido del cielo. Quiero, hermanos, en forma que me ha sido siempre muy cómodo, tomar algunos versículos para luego yo exhortar el texto y, como debo ser reiterativo, Dios bendiga a nuestros hermanos que me ayudan en lo que ha sido este tiempo. Quiero reiterar a nuestro hermano Elías Zarza, doy la excusa correspondiente, como así también a nuestro hermano Camilo, quien es también en esa buena disposición y ese espíritu, hermano amado, para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Hay una disposición que debo reconocer. Bueno, bendiga al Señor nuestras vidas espirituales. Podemos recordar, hermanos, como la introducción del versículo 15 al 23, y que está basado, por cierto, la oración de Pablo por la iglesia. Y por cierto que esta oración estaba muy centrada en lo que deseaba el apóstol. Deseaba que esta iglesia, recordamos, Pablo, cuando da inicio al libro de los Hechos, nos hace mención de la labor espiritual en aquella naciente iglesia, donde Pablo tuvo un periodo extenso, 3 años, donde pudo ministrar, pudo exhortar y pudo dejar, por cierto, el conocimiento que le había sido revelado también al apóstol en la gracia del Señor. Y podemos nosotros al respecto recordar que necesario es, por cierto, la revelación que viene de parte de Dios. Es una revelación que ciertamente nos llena, nos complementa. ¿Para qué? Para que podamos nosotros comprender la palabra de Dios. No
puedo dejar de recordar y olvidar acerca del eunuco. El eunuco, él se debe entender por muchos periodos de tiempo, él fue a Jerusalén, pero recordamos que su ir y venir fue solamente el de oír, pero no tienen la revelación. Y qué importante es el momento en que el Señor Dios da ahora la revelación del texto bíblico, que Él no sabe cuando Felipe es llevado, por cierto, hasta acercarse, hermanos amados, y estar frente a este varón, a la verdad, porque el eunuco no tenía la revelación que él lo comenta. Él no sabe si está hablando por la lectura bíblica, no sabe si está hablando de sí mismo o de otro. Es así como Felipe le debe a él revelar, le debe enseñar, y por cierto, cuando recibe la revelación, fíjense que esto nos lleva también que no solo recibió la revelación, sino que también fue bautizado en el nombre del Señor. Alabados y glorificados sea Dios por ello. Entonces, importante es la revelación. Usted que en esta mañana que está muy presto, y me he alegrado porque hay muchos de los nuestros que están conectados, estamos en forma directa. Nosotros en esta mañana, llegando esta porción de la palabra de Dios, y yo también ruego a Dios, pido a Dios como lo hizo Pablo, pido para que el Señor Dios a usted también le dé revelación, que es necesaria e importante para tener un buen desarrollo en nuestra vida espiritual. Es importantísimo porque aquí el apóstol expresa con exclamaciones de gracia, tanto por la fe, por el amor de los creyentes de esta iglesia que estaba situada en Éfeso, y recordamos que eleva una fervorosa oración a Dios para que les dé espíritu de sabiduría, de revelación, a fin de que el Señor Dios les ilumine en orden a conocer profundamente el misterio de Cristo. El espíritu que se menciona aquí debe ser nuestro espíritu regenerado, donde mora el Espíritu de Dios. Tal espíritu nos es dado por Dios a fin de que tengamos sabiduría y revelación para conocerlo a Él y su gracia. Es el centro de la revelación, porque vamos a conocer a Dios y vamos a conocer ciertamente esta gracia maravillosa que nos ha alcanzado por amor a nuestras almas. Bien, la sabiduría tenemos que recordar, y que así sea, que pueda estar en nuestro espíritu, para que conozcamos el misterio de Dios. Y aún más, y la revelación debemos entender que viene del Espíritu de Dios para mostrarnos la visión, de Dios, y quitando el velo. Es así que primero tenemos que tener sabiduría. Qué importante, reitero, qué importante es tener la sabiduría para poder entender, la cual nos hace aptos para conocer las cosas espirituales. Luego, el Espíritu de Dios nos revela las cosas espirituales a nuestro entendimiento espiritual. No solo necesitamos sabiduría, es así que debemos rogar e implorar en nuestras oraciones, tener revelación, aún más, ojos para ver, sino que también nosotros necesitamos la luz para la iluminación de las cosas que nos son reveladas, de manera que tengamos una visión. Alabado sea Dios. Y estoy hablando en esa visión espiritual. Ahora, ojos
para ver las cosas espirituales. Tenemos sabiduría, tenemos la capacidad de saber y tenemos la revelación. La razón, porque el Señor Dios, al revelarnos las cosas espirituales, no obstante, de todo modo, necesitamos los ojos espirituales, la facultad espiritual de la vista. Hay un pasaje bíblico que nos debe abrirnos ciertamente el saber, la importancia. Lo hago mención de esta forma. El apóstol Pablo, él ha contado con anterioridad. Quiero basar el texto bíblico que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18. Cuando Pablo está ante el rey Agripa, es aquí donde se toma este texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque es el testimonio que tiene Pablo acerca de la manifestación del Señor en su vida, en su trayecto a la verdad, donde él va hacia Damasco y no va en las buenas intenciones, creyendo objetivamente que iba a lograr un bien hacia el judaísmo, pero lo que estaba logrando era ciertamente un daño, y ese daño el Señor se lo da a entender y a conocer cuando le aparece por primera vez. Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque dura cosas te dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo, tú te dañas, tú te lastimas a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque es la aclaración que el Espíritu de Dios está recibiendo a través del Señor. Es así que quiero recordar, porque en este testimonio de Hechos 26, 18, nos encontramos con lo siguiente. Porque el Señor le da una revelación maravillosa. Y esa revelación está basada porque el apóstol Pablo, él ya había sido, por cierto, por el Señor apartado, escogido para ser el apóstol de los gentiles. Y quiero recordar, porque el texto dice así, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es lo que está recibiendo Pablo de parte del Señor, y es el testimonio que está dando Pablo acerca del gran cometido de Dios, porque el único cual puede abrir los ojos de nuestro entendimiento es solamente el Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu. Y deseo en esta mañana, sea mañana de bendición, lo que quizás has orado, lo que has rogado reiterativamente, pidiéndole al Señor que le dé a usted sabiduría, que le dé conocimiento, que le dé esta visión espiritual. El Señor Dios se lo haya de conceder en esta mañana y sea una mañana de bendición. En estos días yo predicaba acerca, hermanos amados, de lo maravilloso y de lo glorioso, hermano amado, que tenía que ver con el jubileo espiritual. Y en esta mañana sea el jubileo espiritual para usted como iglesia. Y yo alabo y bendigo y glorifico a Dios porque el Espíritu de Dios, hermano, es tan poderoso que a través, hermano amado, de esta señal, poderoso es Dios para tocar tu vida y manifestar esa gracia que tú necesitas para que puedas entender y comprender la voluntad de Dios para con tu vida. Así sea en esta mañana, así sea, y que las gracias del Señor Dios sean en vuestras vidas. Debo yo reiterar, en cuanto para que reciba los ojos de vuestro corazón, para que sean alumbrados, se requiere que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, es decir, los componentes de nuestro corazón sean completamente purificados. Primero, necesitamos un espíritu abierto que tenga conciencia purificada. ¿Cómo se logra? Cuando confesamos y nos deshacemos de nuestros pecados
y de ser rociados por la sangre redentora de Cristo. Luego, necesitamos una mente sobria, una parte emotiva, llena de amor y de una voluntad sumisa a fin de tener un corazón puro. Cuando tengamos tal espíritu y corazón, los ojos de nuestro corazón tendrán la capacidad de ver. Los creyentes no solo deben conocer la riqueza de su gloria, en que los santos pueden ser estimados como herencia. Cuando Dios tome posesión de su universo redimido y los santos heredaremos todas las cosas, quiero yo concluir lo que nuestro hermano Camilo ya ha expresado leyendo en el capítulo 21, en el versículo 7, dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué hermoso! Para allá el Señor Dios ya nos está preparando. El Señor nos está abriendo el camino para de entender y comprender en verdad el tiempo hermoso que nos espera en la presencia de Dios y que pronto, por cierto, haya de ser en nosotros confirmado. Puedo yo recordar en esta hora, porque lo que tiene que ver con los dos versículos que son el texto, el versículo 3 y el versículo 4, está muy bien centrado lo que es primeramente la regeneración, luego tenemos la redención y luego tenemos la justificación. Y quiero, en verdad, hermanos amados, traer a vuestras memorias. Algunos aprenderemos, otros recordarán, y esto es un complemento maravilloso que nos da el Señor para que podamos entender en plenitud la voluntad del Señor para con nuestras vidas. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando acerca de lo que es también un nuevo nacimiento. Es el cambio de naturaleza que es producido por el Espíritu Santo en el hombre, al cual se le comunica una vida nueva. Recuerde el diálogo tan maravilloso y tan centrado de Jesús con Nicodemo. Ahí viene esta regeneración, el nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entiende, no lo comprende en que era necesario nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo en el sentido espiritual vamos a entender en verdad lo glorioso y maravilloso que es el Evangelio. Lo maravilloso y glorioso es lo que Dios nos revela a través de su Escritura, y todo viene a través de esta regeneración, donde quiero recordar, mire, la próxima semana en el capítulo 2, ciertamente quiero traer a mi memoria, donde Pablo está hablando y está abriendo una gran puerta, que estando muertos en delitos y pecados, ciertamente cómo fue manifestada la gracia del Señor Dios, no solo en la iglesia de Éfeso, sino todos los que hemos venido, todos los que hemos logrado en el Señor un espíritu regenerado, vale decir, un nuevo nacimiento. Y qué importante es la redención, porque esto nos trae a nuestra mente, a la verdad. El apóstol Pedro nos abre la puerta de esta enseñanza, donde nuestra redención no fue ni con oro, ni fue con plata, fue nuestra redención. Vale decir, el Señor Dios nos compró, nos adquirió ciertamente, y el pago fue allá en la cruz, fue su muerte expiatoria, y Cristo, a través de ese derramamiento de sangre, Él nos ha dado la redención. Es el término que se refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo, con una pasión, con su pasión y, por cierto, también con su muerte. Qué importante es hablar acerca de la justificación. Romanos capítulo 5 nos hace recordar el apóstol Pablo también a través de la importancia de la justificación, porque ser justo o declarar que tal persona es justo, e incluso ser justo, es en relación con el pecado. Vale decir, que nos ha justificado a la presencia de Dios
es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa justificación, qué importante, tenemos que añadir la regeneración, la redención y la justificación, que son tres partes importantes. Esto me hace recordar la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si la Trinidad de Dios tiene que estar en nuestras vidas, qué importante reconocer la regeneración, la redención y la justificación que viene de Dios a través del Cristo, el cual ya nuestro hermano lo ha expresado, el Cristo resucitado, porque cuando resucitó, Cristo nos resucitó con Él. Glorificado sea el Señor Dios en esta mañana. Bueno, alabado sea Dios por ello. Entonces, vuelvo, la redención y la justificación resuelven el gran problema que teníamos con Dios. ¿Por qué razón? Porque estábamos apartados, estábamos separados ciertamente de la ciudadanía del Señor. Ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo y a la verdad es Cristo que nos ha a nosotros reconciliado con Dios el Padre. Y esto debemos entenderlo y comprenderlo y darle gracias al Señor Dios. Debo recordar que la regeneración nos vivifica con la vida de Dios, llevándonos a una relación de vida, una unión única con Dios. Por consiguiente, la regeneración nos da un resultado. Nos da una esperanza viva, es lo que encontramos. Hemos sido llamados para una esperanza viva. Y tal regeneración es efectuada, por cierto, por medio de la resurrección de Cristo, de entre los muertos. La resurrección de Cristo, la cual produce vida, y el don del Espíritu vivificante, es lo que hace posible que el nuevo nacimiento llegue a ser una esperanza viva. La razón, porque antes, cuando estábamos muertos en delito y pecado, nosotros no teníamos ninguna esperanza viva, no teníamos ninguna esperanza. Vivíamos sin Dios, vivíamos sin saber del perdón, vivíamos sin saber que había, por cierto, un lugar preparado, que Jesús mismo lo enseña diciéndole a los judíos: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso no teníamos idea, no lo entendíamos quizás si lo leíamos, porque no teníamos la revelación. Pero hoy, como tenemos la revelación, sabemos que el Señor ya nos tiene preparado un lugar desde antes. Mire, hermano, desde antes el Señor ya tenía el lugar preparado para nosotros. Y hoy tenemos, y esto es importantísimo, usted y yo tenemos una esperanza viva, una esperanza para el futuro, por cuanto en nuestro peregrinar de hoy no hay una esperanza de cosas objetivas, sino una esperanza de vida, la misma vida eterna, con todas las inagotables bendiciones divinas. Tal esperanza debe hacer que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia venidera. Y yo recuerdo hace algunos días predicaba al respecto en cuanto cuando yo tomo la palabra esperanza. Dios, Cristo es nuestra esperanza. Esa es vuestra esperanza. Alabado y glorificado sea el Señor. Por eso la esperanza viva, la esperanza de vida que nosotros los creyentes recibimos mediante la regeneración, va a decir, en lo que tiene relación a este nuevo nacimiento, puede compararse con la expectativa para el futuro, que es el nacimiento de un niño y que éste trae a sus padres. Tales expectativas dependen de la vida del recién nacido. Del mismo modo, la vida de los creyentes recibimos nosotros mediante la regeneración. Nos capacita para tener una esperanza, la cual tiene muchos aspectos para esta era. Cuando hablo de era, estoy hablando de para este tiempo, para el tiempo venidero y también para la vida de la eternidad. De este modo,
nosotros nos encontramos con las variadas bendiciones antes mencionadas que vendrán a ser nuestra herencia. Y quiero recordar, la palabra de Dios nos hace mención tocante a quienes son partícipes de alcanzar una herencia. Y el Señor Pablo enseña ciertamente tocante al Señor Jesucristo, porque es necesario que el testador muera. Porque si mientras el testador no muere, no hay las descendencias, no pueden recibir la herencia. Cristo Jesús murió y resucitó. Y a la verdad, hoy tenemos nosotros una herencia. Nuestra expectativa está en el cielo de Dios. Y esto es importante. Y hermano amado, valoremos al respecto, porque nuestra herencia, la cual es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, y lo más glorioso, está reservada por la eternidad, es por siempre. Cuando Cristo resucitó, todos nosotros, sus creyentes, estábamos incluidos en Él. Por lo tanto, nosotros también fuimos resucitados con Él. Y lo confirma Pablo enseñándole a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 6. Y dice textualmente, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, qué hermoso y qué glorioso es al respecto. Y quiero reiterarlo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, alabo y bendigo al Señor en esta mañana. Ahora bien, en su resurrección, Él nos impartió la vida divina, y nos hizo semejante a Él. Esto es parte del versículo 3, pero en el versículo 4 hay también una gran gama de bendiciones que debe, hermano amado, llenarnos y contentarnos en esta hora. El versículo 4 nos recuerda, para una herencia está en oposición con una esperanza. Es una esperanza viva, es el resultado de la generación, es lo que esperamos de la bendición venidera, es la herencia, es el cumplimiento de nuestra esperanza en la era venidera y en la eternidad. La herencia aquí mencionada comprende la salvación venidera de nuestras almas. ¿Cómo ya nos está preparando mi alma y mi espíritu? Y un cuerpo nuevo, un cuerpo vivificado, ciertamente gozarán y, por cierto, disfrutarán la herencia en la cual y está relacionada con la salvación venidera. La gracia que recibiremos cuando el Señor sea manifestado. La gloria ha de ser revelada, la corona inmarcesible de gloria y la gloria eterna. Todos estos aspectos de nuestra herencia eterna están relacionados con la vida eterna, la cual recibimos nosotros por medio de la regeneración, o más con mucha claridad en cuanto a lo que es nuestro nuevo nacimiento. Esperamos y experimentamos y disfrutamos en todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Esta herencia es la posición plena de lo que nos fue a nosotros prometido. Y quiero recordar al respecto esta herencia, tomar posesión en lo que le fue prometido. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos hace recordar en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando dice textualmente, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor Dios, porque no siendo nosotros, recuerde, nosotros fuimos insertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero. Éramos nosotros no más que silvestres, pero ahí el Señor nos insertó. Y quiero yo recordar algo maravilloso, el tomar posesión.
Si vamos a la Escritura, si vamos al Antiguo Testamento, quiero recordar a Caleb. Caleb, cuando él recibió la promesa de que los judíos que habían salido iban a ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y que allá tomarían posesión de una tierra llena de bendiciones, que nosotros lo recordamos cuando fueron los 12 espías, y que ellos ciertamente quedaron maravillados de las grandezas, de todo lo que había en aquel lugar. Pero vemos que algunos, a la verdad, encontramos que algunos desanimaron al pueblo, pero ahí están Josué y Caleb animando al pueblo y dando a entender que a la verdad para ellos iban a ser como un pan comido. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios hace promesas, cuando Dios va adelante, las posesiones se tomarán. Hermano, iglesia, tomaremos posesión. Allá, cuando para tomar posesión fue Dios quien tomó, hermanos amados, tomó al sucesor de Moisés. Me quiero referir, hermanos amados, a este varón llamado Josué. Digo bien, Josué. Hermano amado, ahí va Josué delante del pueblo y va dándole Dios victoria delante de todos los que estaban ciertamente, objetivamente tratando de lograr, hermano amado, para que no avanzara el Dios Todopoderoso con su pueblo. Pero quiero entender lo siguiente y quiero volver a Caleb. Cuando él recibió la promesa, él tiene 40 años. Ahora han pasado 45 años cuando él toma posesión. Vale decir, él cuando tomó posesión de haber recibido la promesa, pasaron 45 años. Hermano, no sabemos cuánto tiempo pasará, pero yo estoy cierto y seguro. Y Dios será con nosotros porque tomaremos posesión de nuestra herencia que viene a través de Cristo Jesús y que está prometida en esta enseñanza. Bendigo a Dios en esta mañana y su palabra traiga mucha bendición a nuestras vidas espirituales. Hermano amado, tomaremos posesión. Como me encantaría que estuvieras en esta mañana y pudieras reafirmarlo con un amén. Sí, amén, tomaré posesión porque el Señor me lo ha prometido y el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Él lo que dice lo cumple. Bendito el Señor para siempre. Una herencia tan superior a la que tocó a los hijos de Israel cuando tomaron posesión de Canaán, como lo es la filiación de los regenerados, quienes por medio de la fe ya han recibido la promesa del Espíritu como arras de su herencia, incorruptible en sustancia, indestructible, que no se pudre, incontaminada en pureza, sin mancha, inmarcesible en belleza y gloria, que no se marchita. Estas son las excelentes cualidades de nuestra herencia eterna en la vida venidera. Estas cualidades están relacionadas con la Trinidad divina. Incorruptible tiene que ver con la naturaleza del Padre, que es como el oro. Incontaminada con la condición preservada por la obra santificadora del Espíritu, e inmarcesible con la gloriosa expresión del Hijo, reservada como resultado de ser guardada en los cielos para nosotros. Y quiero en esta mañana expresar mi gratitud, mi contentamiento espiritual en el Señor, porque viene un momento maravilloso para los que hemos sido llamados para ser sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y me lo confirma Mateo en el capítulo 25, versículo 34, que dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Eso es lo que nos espera, eso es lo que esperamos en el Señor, y luego en el Señor, en el tiempo, en el Cairo de Dios,
tomaremos posesión pronto, quizás en nuestro tiempo, quizás sea un poco prolongado, pero el que ha de venir vendrá y no tardará, porque vino, lo vieron. La promesa del Señor en el Antiguo Testamento, cuando dice textualmente el que había de venir vendrá ciertamente y no tardará, es cuando el Señor Jesús va al templo. Ahí estaba la promesa cumplida. Ahora que Él viene a buscarnos, sí viene a buscarnos, y viene a buscarnos, por cierto, para sentarnos con Él en lugares celestiales y poder ver a Dios el Padre. Recuerde, bíblicamente, los hombres no podían ver la magnificencia, la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque los hombres morían. Como seremos semejantes a Cristo, veremos a Dios en todo el fulgor de su gloria. Y tal es el fulgor de su gloria que la palabra de Dios me describe algo glorioso y maravilloso, porque no existirá el sol en la vida venidera, porque el rostro del Padre lo alumbrará. Imagínese usted la gloria de Dios el Padre, de la cual seremos participantes, y lo más importante y glorioso, para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios te bendiga esta mañana, iglesia, y esta palabra traiga mucha bendición a tu vida espiritual, y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir para que el texto, como así también la palabra anteriormente expuesta por nuestro hermano Camilo, traiga bendición. Le voy a rogar a mi hermano Camilo que nos presente en la oración. Cuánta gracia le damos, Dios eterno, por esta palabra que hemos podido recibir en esta mañana. Cuán hermoso, Dios eterno, es que este domingo, Padre bendito del cielo, el día suyo, Padre bendito, en el día en el cual se conmemora su resurrección, podamos desde temprano, Padre bendito, podamos desde la mañana poder consagrarlo para usted, recibiendo estas enseñanzas que son de tanta bendición para nuestras vidas espirituales, Dios amado. Y ahora rogamos a usted que usted sea confirmando esta lección, este texto que hemos podido oír en esta mañana, nuestros hermanos desde sus casas y nosotros desde su hogar, Padre bendito, su casa de oración. Y le rogamos, Padre eterno, que usted nos ayude a tener cada día más revelación de su palabra, podamos tener cada día más sabiduría de lo alto para poder entender estos grandes misterios que han sido revelados por medio de Cristo, este Cristo del cual se hablaba desde el principio, el cual desde Génesis ya se había anunciado su venida, porque era necesario que este Cristo padeciese por nosotros, que muriese, pero también resucitara. Y ese mismo poder con el cual usted levantó entre los muertos a Cristo, es el mismo que hoy nos vivifica, es el mismo Dios eterno que hoy nos da la fortaleza para poder vivir según su obra, Padre eterno, según su Espíritu Santo, ser movidos y vividos por su Espíritu Santo. Y así también nos dará la fuerza para prevalecer, para poder mantenernos firmes hasta el fin, cuando podamos, Dios eterno, tomar posesión de nuestra herencia celestial que está en los cielos, Padre bendito del cielo. Pero así también usted nos ha entregado estas arras que son el Espíritu Santo para nuestras vidas espirituales, para poder sentir su presencia en medio nuestro, para poder ser movidos por Él y para poder vivir también conforme a su Espíritu Santo. Le rogamos, Padre bendito, que esta palabra la confirme, la selle y la guarde en nuestros corazones. Bondades y misericordias que rogamos a usted por los méritos poderosos de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Si Dios no dispone de otra cosa, estaremos concluyendo este servicio de escuela dominical con la alabanza que nos indicará nuestro hermano David. 288. 288. Son verdades reveladas.
la gloria damos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, quiero destacar la colaboración también de dos de nuestros hermanos. Me refiero a nuestro hermano David y nuestro hermano Daniel, que ellos nos están colaborando en esta mañana, y me parece que vamos a continuar así, porque me ha sido muy grato, muy cómodo, y por cierto que me ha sido informado, no por los de Chloe, no por la familia Chloe, me ha sido informado acá por los hermanos que hay un muy buen número de atención a esta escuela. Así que el próximo domingo nos juntamos en el mismo lugar y en la misma hora a las 10:30. Fíjense que estamos terminando lo que era habitual nuestra escuela dominical, tipo 12, ya son las 12, un minuto, pero en esta tarde les invitamos, desde las 6 trate usted ya de estar preparándose para conectarse tanto por lo que es las dos plataformas que aquí me van a ayudar, Zoom y YouTube. Amén. Así que nos vemos esta tarde. Hermano, cariños y bendiciones, y quiero nuevamente hacer recordar que tenemos la bendición, hermano, de que ha nacido ya a principio de esta semana nuestro hermano Ezequiel. Él está ya en su hogar junto a sus padres. Dios bendiga también a nuestra hermana, que en su salud está bien, y esperamos que la gracia de Dios sea en gran manera con nuestros hermanos pequeñitos. No puedo dejar también de que oremos por nuestro hermano Gaspar. Él nació en este tiempo de toda esta pandemia, y es mi oración. Dios libre a estos dos hermanos pequeñitos que, por cierto, de pronto pueden ser vulnerables, pero Dios tenga piedad, Dios tenga misericordia, y nada haya de acontecer a ellos ni a su familia. Ahora rogaré al Señor Dios la bendición. Amado Dios, Padre eterno, mi Señor, gracias por que el curso de esta mañana nuevamente hemos atendido, mi Señor Dios, estas enseñanzas, rogando, mi Señor Dios, en que su pueblo haya sido sazonado. Padre eterno, ruego que tú nos bendiga, tu presencia sea en todos nosotros. Lo ruego todo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.